BIS Televisión y el grupo Publicrea presenta de BIS Televisión, de Voces Migrantes y de Ecos Latinos. Bienvenidos a la presente edición de Ánfora 2021 de hoy día, jueves 23 de septiembre del 2021. Estamos transmitiendo desde Lima, la capital del Perú, la edición de Ánfora 2021. Hoy día en nuestro país se está desarrollando como noticia política más importante la reunión del GORE Ejecutivo. Son los gobernadores de los gobiernos regionales en pleno, reunidos en Iquitos con presencia del Ejecutivo. El presidente del Consejo de Ministros ha inaugurado el evento. Esta noticia la vamos a desarrollar no solamente en Ánfora 2021, sino durante la programación de BIS Televisión. Resulta importante en momentos en los que se está anunciando algunos reajustes en el gabinete ministerial y algunas decisiones que se espera tome el presidente de la República luego de este saludable viaje. Creemos que es un viaje muy importante, el primero que ha realizado el presidente en su condición de presidente constitucional del Perú a México y a Estados Unidos, donde ha tenido reuniones también en escenarios internacionales importantes, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y el CELAC, pero también reuniones con funcionarios del más alto nivel del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial de la Salud y con empresarios. Todo eso lo vamos a desarrollar en la presente edición de este impacto positivo, lo que queda de bueno del viaje del presidente, con algunas anécdotas y algunos hechos que algunos medios lo elevan a la categoría de noticia, pero que realmente no tienen mayor trascendencia frente al impacto que resulta la presencia del presidente constitucional, del presidente de la República en estos escenarios, estos foros internacionales. Y por ello estamos pidiendo las opiniones, desde ayer estamos recabando las opiniones importantes de invitados también importantes, con experiencia en el tema político, sobre todo en la diplomacia, y en esa línea hemos hecho contacto con el embajador Juan Álvarez Vita, autor de libros, docente universitario, con una experiencia y una visión diplomática que va a ser importante comentar con ustedes, televidentes, de lo que ha significado y lo que va a significar para nuestro país esta primera gira presidencial a México y Estados Unidos. Me dice producción que ya lo tenemos en línea al embajador. Siempre va a ser un gusto para nosotros conversar por sus conocimientos y por su experiencia, que resulta importante transmitir a todos ustedes, amables televidentes. Embajador, como siempre, bienvenido a su casa, Ánfora 2021 de BIS Televisión. Muy buenos días, estimado amigo Néstor Becerra. Pues aquí a su disposición, como siempre, para charlar y comentar algunos de los sucesos más importantes de los últimos días que han tenido una gravitación especial en el mundo diplomático y político, ¿no? Creo que es oportuno también hacer una reflexión de muchas cosas, porque es la primera visita internacional que el presidente Castillo efectúa durante su gobierno.
Entonces, los ojos no solamente del Perú, sino de la comunidad internacional han estado dirigidos hacia nuestro país, porque en los últimos meses todo el proceso electoral peruano ha sido bastante tenso, ha sido un proceso inédito en la historia peruana y naturalmente esto es lo que ha traído, este es el marco en el que podemos hacer algunos comentarios sobre la gira presidencial que ha hecho el presidente Castillo y que empezó con una reunión en México convocada especialmente por este nuevo organismo, bueno, no tan nuevo porque tiene ya 10 años de creación, en el que México ha puesto un énfasis muy especial para darle importancia. Es un organismo que congrega a los países de América Latina y del Caribe. No comprende ni a Estados Unidos ni al Canadá. Y los pasos que se han dado en esta reunión también son sumamente importantes para la vida del continente americano y por supuesto para la vida del Perú. Ahí además fue un lugar donde, al igual que en todas las conferencias internacionales, porque esto no significa una excepción, en las conferencias internacionales se crean marcos especiales para encuentros que no necesariamente han tenido una aparición en la agenda oficial. Los que tenemos práctica en la vida internacional y de participación en estas conferencias lo conocemos muy bien. Y digamos, ha habido encuentros bilaterales de varios presidentes entre sí. Hay países como el Paraguay, el Uruguay y después Colombia también que manifestaron su oposición de una manera muy clara en contra del presidente Maduro y del régimen político que existe en Venezuela. Y en este sentido, esta reunión pues ha sido la que dio inicio a las actividades del presidente Castillo en este evento internacional, en esta primera oportunidad. De ahí siguió también una visita oficial a la OEA y luego culminó con la participación del presidente Castillo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. De otro lado, también tendríamos que señalar que estas ocasiones han sido escenarios de actividades que el propio canciller de la República, el embajador Óscar Maurto de Romaña, ha realizado principalmente en México, donde también se realizaba una visita oficial y con encuentros especiales con el canciller de México. Y ahí también ha habido oportunidad para que a nivel estrictamente bilateral los dos países pudieran tener un diálogo abierto, franco y enmarcado siempre en la política que el Perú tiene con respecto a México y México con el Perú. Esto sería, digamos, el marco general de las 3 visitas de carácter oficial que ha hecho el menú, ¿no? Ese es el menú de análisis, que además es muy nutritivo, muy rico. Empecemos por el CELAC, si le parece, embajador, porque como usted bien señala, ha habido serias observaciones al régimen de Maduro y el presidente del Uruguay, el presidente del Paraguay
el presidente paraguayo fue mucho más directo y desconoció, y eso provocó un incidente de un reto democrático que planteó Maduro, pero queda eso digamos, en el análisis, porque Venezuela pues tiene serias observaciones al tema democrático. Yo quería ir un poco más allá de esa lectura para, en el análisis suyo, embajador, con la experiencia en eventos de esta naturaleza tan importantes para el desarrollo de los pueblos, analizar la participación del presidente Castillo en el foro del CELAC, y también esta reunión no programada, no oficial, con el presidente Maduro, para ver un tema que ha sido cuestionada, ha sido criticada, observada por analistas, por salirse del tema diplomático. Pero hay un tema social, que estamos hablando de más de 1 millón de venezolanos en el Perú, y 5 millones de venezolanos que han salido del territorio, y hay un tema social. ¿Cómo ve el diplomático Juan Álvarez Vita con respecto a esta conversación, que se puede calificar de conversación no programada, y que para ver un tema tan importante como es la repatriación de los venezolanos, se habla de 200.000 que han señalado en el Perú la necesidad y la posibilidad de regresar? ¿Cómo se analiza, cómo se enmarca en la diplomacia esta reunión, y sobre todo los posibles acuerdos que puedan darse de la reunión informal, embajador? Bueno, la cuestión de la presencia de un número tan considerable de ciudadanos venezolanos en el Perú, que han salido de Venezuela por razones políticas y económicas, ¿no? Por la situación que se ha ido creando, en la que se combinan las dos cosas, ¿no? Una posición que ha generado que en muchos países tomen una posición para colaborar con el gobierno venezolano, y que se ha traducido de diferentes maneras. Yo quisiera señalar que en lo que se refiere a la posición peruana, se ha venido haciendo dentro del marco de colaboración que deriva de la doctrina que sobre derechos humanos tiene el Perú, y que se puede calificar ya de una política internacional. En el marco de los derechos humanos, aunque académicamente hay tratadistas que separan el tema en varias partes, pero lo esencial es que el Perú ha tenido siempre, y para ello ha contado con la colaboración de la ACNUR y también con la Agencia para las Migraciones Internacionales. Entonces, aquí tenemos una cantidad que sobrepasa el 1 millón de ciudadanos venezolanos que están viviendo en nuestro país, lo cual en un primer momento esto fue acogido muy positivamente por la población peruana, a pesar de que éramos conscientes de que el Perú tampoco no está en una situación boyante como para recibir a más de 1 millón de personas que requieren colaboración de parte del Estado para sus servicios elementales de educación, salud, trabajo. Esto ha generado de manera tangencial una situación verdaderamente triste para los ciudadanos venezolanos. Ellos en su gran mayoría, y esto no es ningún secreto de Estado ni nada por el estilo, sí, pero todos sabemos que muchos de los venezolanos han tenido que aceptar trabajos que distan considerablemente del llamado salario mínimo en el Perú.
Esto naturalmente no está bien y crea una situación muy difícil para los ciudadanos venezolanos que están aquí. A ello se agrega que los medios de difusión en el Perú, principalmente la televisión, tiene hasta programas dedicados exclusivamente al aumento de la delincuencia, principalmente en los medios urbanos. Y hay que reconocer un número considerable por parte de los delincuentes han sido ciudadanos venezolanos. Y eso lo vemos todo el día. Entonces, esto ha generado, por otra parte, un sentimiento de xenofobia aquí entre la población peruana, que es algo que tendría que recuperarse. Ninguna xenofobia es positiva para nadie, ni para los que se ven afectados, ni para el que discrimina también en estas áreas de la relación humana. Yo quisiera señalar que el presidente Pedro Castillo señaló también que aquellos ciudadanos extranjeros que delinquieran en territorio peruano serían expulsados del país lo antes posible. Bueno, todo esto es un conjunto de diferentes aspectos, ¿no? En los que hemos estado en misiones diplomáticas en Europa, por ejemplo, bueno, que ha sido mi caso, yo he podido ver ahí también en la época que el Perú exportaba, por decir así, peruanos que estaban prácticamente en una situación de casi miseria extrema, que llegaban a Europa. Se generaba lo mismo en relación con los europeos frente a los peruanos, ¿no? Un sentimiento de discriminación, porque lamentablemente muchos de nuestros compatriotas se dedicaron también a delinquir. Era sumamente triste. Yo tengo una anécdota realmente como para incluirla en alguna película, pero estaba yo en Ginebra en la estación del tren, y como en Ginebra nunca pasa nada, ni robos ni cosas, pero se habían empezado a generalizar, y lamentablemente el porcentaje de los peruanos que delinquían era bastante alto, mientras que yo veía en el tablero cuál era el próximo tren que yo tenía que tomar para una reunión que tenía con el embajador nuestro en Berna. De pronto veo que muy rápidamente un maletín que yo había colocado en el suelo desapareció. La policía suiza ya estaba al tanto de los asaltos que se estaban produciendo, y también en la estación del tren, y estaban vestidos de civil, y de pronto yo vi cómo un hombre joven detenía al autor del robo de mi maletín. Llegué hasta donde estaba este policía con su traje civil, conversando con la persona que me había robado el maletín, y lo que me llamó la atención es que hablaba francés regularmente bien, y él protestó ante el policía porque consideraba su violación a sus derechos, y dijo: voy a llamar a mi cónsul. Entonces el policía le dice: ¿y de dónde es usted? Y para gran sorpresa mía le dice: del Perú. Yo ahí intervine y le dije: mire, su cónsul ha llegado mucho más rápido de lo que usted pensaba. Esto es una muestra de esa situación que en un determinado momento se vivió y que fue causada por los peruanos. En esa época también, cuando uno llegaba a un aeropuerto europeo, pues lo primero que había era
casi un cuestionario que los pasajeros de otros países no tenían, ¿no? Eso felizmente ya no existe en lo que se refiere al Perú, pero aquí sí estamos viendo que esa xenofobia contra los venezolanos ha ido en aumento. Entonces, toda posibilidad de un entendimiento con las autoridades venezolanas sobre la posibilidad de que algunos de ellos, aquí políticamente se puede juzgar mucho con números, ¿no? Pero habría que colaborar para que los venezolanos que desean regresar lo puedan ejercer. En este sentido, yo no vería nada censurable para una conversación entre los mandatarios del Perú y de Venezuela. Sobre todo que, como digo, hay muchas cosas que en la diplomacia se dan así, que por algún momento, en determinados momentos, a veces el éxito de la negociación diplomática es mantener un perfil bajo, que no se difunda mucho para obtener precisamente algo bueno. Todos sabemos de entrevistas a nivel presidencial muchísimos años atrás, también cuando el Perú tenía una situación conflictiva con el Ecuador, ¿no? Esto se ha dado y yo creo que no habría que hacer perder la proporción a esta entrevista que han tenido los presidentes de Perú y de Venezuela. Hay otras cosas que también son para destacar en el contexto de lo que puede ser la imagen de nuestro país en el exterior. Correcto. Esto es lo que le podría comentar a usted en relación con el caso de los venezolanos, ¿no? Sí, y ese concepto seguramente lo va a tener el embajador Oscar Maurtua, porque ha sido citado a la Comisión de Relaciones Exteriores, embajador, el 27 de este mes, para que explique el tema de esta conversación de los presidentes Venezuela y Perú, de manera que los conceptos están clarísimos, y seguramente también ahí va a aprovechar el embajador Maurtua para explicar un poco de algo que usted ha adelantado y que quisiera, si tiene mayor precisión, de esta reunión que ha tenido el canciller peruano nuestro, el embajador Maurtua, con su par mexicano. ¿Qué noticias importantes puede haber en estos acuerdos, en este acuerdo bilateral que han tenido los dos cancilleres? Teniendo en cuenta la ancestral y la tradición de las buenas relaciones de nuestro país con México, embajador, ¿qué información adicional maneja de esta reunión y que no ha trascendido a los medios? Porque los medios están más preocupados en el escándalo y que se reunió y que eso no está muy bien, ¿no? Los analistas se quedan en la forma y no en el fondo de los temas. En este caso, los hermanos venezolanos que la están pasando mal en nuestro país, la gran mayoría, y que quieren regresar. No han salido por razones políticas, han salido por razones económicas principalmente. Pero en el tema, volviendo al tema de México y Perú, ¿qué información adicional nos puede comentar de esta reunión de los cancilleres, embajador? Bueno, los dos cancilleres han hecho un balance general de las relaciones que hay entre Perú y México, desde el punto de vista político, económico, social, cultural. Podríamos decir que no ha habido ninguna materia así importante que haya quedado marginada de estas conversaciones. Así, por ejemplo, ha sido una ocasión especial para que se ponga en relieve una exposición sobre los dibujos de Guamán Poma de Ayala, ¿no? Que fue inaugurada hace algunas semanas en México y que da una visión sumamente interesante, porque Guamán Poma de Ayala era un cronista que dibujaba y viene a ser una especie de fotografía
que él hacía del momento histórico en el que vivía. Entonces, la representación de la sociedad peruana, es decir, de la sociedad peruana producida casi inmediatamente después del encuentro entre las dos culturas, la cultura europea a través de España y la del Perú, la de los incas, como solemos englobar a todo ese mundo prehispánico, realmente muy variado, con muchas tendencias, con diferencias lingüísticas y religiosas y de todo tipo, que yo creo que nunca llegaremos a tener una visión cabal de lo que ha sido el siglo XVI para el Perú. Pero esta fue me refiero a la visita del embajador Maurto, una ocasión para celebrar un encuentro, no solamente a nivel presidencial, sino también a nivel de los dos cancilleres. Como todos conocemos, México y el Perú forman parte de la Alianza del Pacífico, ¿no? Y esto comprende libre circulación de bienes, de servicios, de personas, ¿no? Después se ha abordado también el apoyo que recíprocamente los dos países se brindan, respaldando candidaturas que Perú o México puedan tener y para lo cual requieren, y esto es una negociación que se hace no a nivel bilateral, sino caso por caso con cada país para obtener su apoyo. Y el balance que uno puede hacer de las relaciones con México, pues es bastante positivo. Un país del cual hemos tenido siempre una imagen de cercanía por cuestiones de similitud cultural, porque los dos tuvieron grandes imperios prehispánicos, porque los dos países constituyeron respectivamente los grandes virreinatos de España aquí en América, y también, a pesar de toda esa similitud, pero los vínculos entre Perú y México, así de manera acelerada, son más bien bastante modernos comparando con otros países de la vecindad geográfica, ¿no? que Perú tiene. Es por ello que esta idea del embajador Maurto de realizar estas conversaciones con su par mexicano, creo yo que son sumamente beneficiosas. Correcto. Sobre todo en el escenario del acuerdo de la Alianza del Pacífico, embajador, ¿no? Porque si bien es cierto, económicamente es importante la alianza, también influye el tema político, sobre todo en la situación de Colombia y de alguna manera también de Chile, que forman parte de la alianza, pero en temas económicos entendemos que la situación está en el nivel que siempre se ha previsto y se ha establecido, y pensando en los países asiáticos, que creo que son el objetivo principal de la Alianza del Pacífico. Ahora, el embajador Maurtua trae de las reuniones del presidente Castillo en la OEA, en las Naciones Unidas, con la propuesta, principalmente en el tema económico, embajador, la invitación a invertir en nuestro país, y ahí va a tener un papel muy importante, además del tema de las vacunas, el embajador Maurtua, por la decisión que se tomó de apoyar en la adquisición de las vacunas. ¿Cómo ve la mochila que trae el embajador y canciller de las tareas de este gobierno en el futuro inmediato, tanto en el tema económico como en el tema de la pandemia, embajador? Pues, bueno, en los dos casos que menciona usted, la cuestión de las vacunas,
de la COVID-19 o coronavirus o como se le quiera llamar, porque ahora también están apareciendo una serie de mutaciones de estos virus. Pero en este momento diría yo que uno de los puntos que se aborda en toda conversación de carácter diplomático es el tema que es prioritario para la humanidad en su totalidad, que es la cuestión de esta horrible pandemia que tiene quizás como lado ventajoso la noción de que todos pertenecemos a la misma especie, que todos nos vemos obligados a tener conciencia de que tenemos un destino no solamente que es común, sino que está afrontando ahora a todos por igual. Es una enfermedad que ataca a los distintos países sin reconocer, no hacer distinciones entre los países desarrollados o los de desarrollo medio o los países más pobres que puedan existir aquí en nuestro planeta. El desafío hecho por este virus es realmente terrible. Nosotros aquí en el Perú hemos sido testigos de esta pandemia que nos ha golpeado muchísimo. Hoy día creo que todos los peruanos tenemos algún pariente que hemos perdido, amigos, así. Estamos en una situación de golpe fuerte y común. Es por eso que naturalmente hay que conciliar las demandas justas de los científicos que han trabajado para la elaboración de vacunas, que ha sido un reto que en muy corto tiempo ha sido superado. Es cierto que también factores de interés económico, de interés comercial, se mezclan con esto y empiezan las vacunas a ser una materia completamente alejada del fin principal. Y es porque siempre habrá gente que considera que eso es una mercancía, y por la mercancía entonces hay problemas de precios que hay que solucionar. También vienen los aspectos de las rivalidades que tienen, por otra parte, siempre ese fondo de carácter económico, y realmente eso es terrible. Entonces las propuestas que ha hecho el presidente Castillo, pues yo las respaldo completamente, ¿no? La diplomacia hoy día tiene como principal desafío hacer que las vacunas lleguen al mayor número de personas. También los efectos colaterales de la pandemia, ¿no? Las personas que señalan que no desean vacunarse y que si se obligara, si se diera alguna norma, sería un atentado contra la libertad personal del individuo. Las protestas de algunos porque consideran que eso es una violación a los derechos humanos. Yo creo que aquí debería argumentarse también que la misma Declaración Universal de Derechos Humanos que se aprobó el 10 de diciembre de 1948, en esa declaración también están previstos estos casos. O sea, se puede intervenir, se pueden dar normas para atenuar más esta pandemia. Porque lo cierto es que si no logramos que la mayor parte de la población sea vacunada, el resultado va a ser realmente muy negativo, porque el virus seguirá regresando. Como hemos podido saber, ya hay personas que han sido vacunadas, hay personas que han caído en
en el grupo de las personas infectadas por el virus, ¿no? Y luego, después de un tiempo, vuelven a caer como efectos de la transmisión del virus. Es decir, es una enfermedad recurrente, es una enfermedad que no termina. Y Sí, esto es quizás la demostración más clara de que la humanidad tiene que entenderse, y lo óptimo sería separar intereses políticos y comerciales y ver cuál es el interés común, que este virus no continúe afectándonos a todos, porque esa es la verdad. Este virus no ha reconocido ni grupos más privilegiados ni menos privilegiados, sino ha sido así general. Y es por eso que en las Naciones Unidas se está reflejando cada día más esta necesidad de un entendimiento a nivel diplomático. Y la diplomacia tiene que también ir adaptándose día a día. Ese diría yo que es el problema también que tiene que afrontarse en cada país. sí. Los diplomáticos, sobre todo los diplomáticos de carrera, tienen la obligación de seguir perfeccionándose día a día, viendo soluciones para nuevos problemas que antes no han existido. Y ese es un desafío que todos los seres humanos deberían ser comprensivos con esto. Tiempos de retos, Esto embajador, ¿no? Tiempos de retos. Sí. Felizmente en la OEA está el embajador Forsyth, que también tiene experiencia, y eso garantiza mucho. Yo le quiero pedir autorización porque periodísticamente para nosotros es muy beneficioso. Le pido autorización y para nuestros televidentes también poder compartir la entrevista, porque todavía está faltando el tema de la participación del embajador Maurtua en lo que significa la invitación a las inversiones que ha hecho el presidente en los 3 foros. Para poder continuar con la entrevista, si lo permite, embajador, con otro Juan, internacionalista, con el doctor Juan Belit Granda, que también está invitado y que me gustaría oficiar de juez de una partida de tenis o de ping-pong para la conversación, porque Juan también tiene una posición muy definida con respecto a este balance de la gira presidencial a México y Estados Unidos, la primera que está realizando el presidente Pedro Castillo, con la autorización también de de Juan, para poder me acordé de Miguel Ángel Risco, que está en funciones periodísticas para Ánfora 2021. Bienvenido, Juan. Don Juan Belit Granda, el doctor Muy amable, Granda. muchas gracias, mi querido. Buenos días, mi querido Néstor, muchas gracias por la invitación y honrado de estar en Ánfora 221. Estaba escuchando la explicación del embajador Juan Álvarez Vita, que me parece, y lo digo así, sin ambajes, de una lucidez impecable, lo que hacía alusión además a los derechos humanos, a la creación de los derechos humanos, y especialmente a esa especie de ética que deben tener los diplomáticos y los embajadores de carrera. Y él hablaba de que es una especialidad en la cual se debe estar permanentemente perfeccionando, estar permanentemente de acorde con la época que se está viviendo. Y eso me trae a relación una frase en esta introducción muy breve que quiero compartir con ustedes. André Malraux, el célebre escritor francés, el autor de Las voces del silencio, La condición humana, etcétera, una de las personalidades más singulares y más importantes que ha tenido el mundo cultural legado, ministro de Cultura, además del general Sol, y que por añadidura era miembro del Partido Comunista muy cercano a Mao Zedong. Y él decía que los
diplomáticos deben de ser hombres cultos. Y cuando le preguntaron a él qué es un hombre culto, él dijo, es un hombre que sabe la época que está viviendo. Yo creo que lo que ha dicho el embajador Álvarez Vita se adecua perfectamente a esta frase o esta sentencia de André Malraux. Muchas gracias, mi querido Néstor, y saludarla al embajador Álvarez Vita. Yo lo que puedo hacer nada más es pasarle la participación al embajador Álvarez Vita para este primer comentario tuyo, Juan, con el agradecimiento del caso, porque creo que estamos en tiempos difíciles y la diplomacia tiene un papel muy importante y lo estamos comprobando con tu comentario, con el comentario del embajador Álvarez Vita y con lo que se está haciendo a nivel de la diplomacia peruana en esta, no solamente en la gira presidencial, sino en lo que va a significar el gobierno de Pedro Castillo. Embajador Álvarez Vita, su comentario. Sí, bueno, yo quisiera felicitarlo a usted, mi querido amigo, por haber invitado aquí al doctor Juan Belit Granda. Indiscutiblemente, el doctor Juan Belit es sin duda, para mí, es el mejor internacionalista que tiene el Perú. Y esto es muy importante de destacar, porque si nos atenemos a un marco estrictamente académico, bueno, podríamos decir que el doctor Belit no es diplomático de carrera, pero es un analista, además, muy serio, muy centrado, que siempre apuntará y dará en el blanco. Yo le tengo una gran admiración por su formación cultural, por su decencia, por sus condiciones éticas en todo sentido, y creo que este diálogo en el que vamos a intervenir, tanto usted como el doctor Juan Belit y yo, pues se enriquecerá muchísimo con su presencia. Pero yo voy a ser un poco de mediador nada más, de moderador, poner el tema en la agenda de la conversación. La participación política, la trascendencia política de la participación de Pedro Castillo en esta gira a México y Estados Unidos. ¿Cuál es la información, cuál es el balance que podamos hacer, Juan? Don Juan Belit. Yo diría que el balance es notablemente positivo y que este adjetivo que categoriza el viaje, el periplo que ha hecho Pedro Castillo a México y los Estados Unidos, está basado y sustentado no solo en lo que nosotros, tal vez como peruanos y por ser observadores subjetivos del periplo del presidente Castillo, sino voy a referirme a frases de analistas extranjeros que han sido observadores tanto de la presencia del presidente Castillo en la CELAC, en la Comunidad Económica Latinoamericana y del Caribe, en las reuniones que se tuvo en Estados Unidos, en Washington, con los empresarios y también con los inversionistas extranjeros, principalmente norteamericanos y peruanos, como en su discurso en las Naciones Unidas. Y digo esto porque existen declaraciones. Una de ellas es la de los directivos tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional. Ambos coinciden en que las palabras que ha expresado el presidente Castillo en sus diferentes oportunidades que ha tenido para hablar en los medios internacionales han sido las frases, utilizo exactamente la misma frase que dice Michael Shifter, el presidente del diálogo interamericano cuya sede está en Washington, y he dicho, Castillo ha dicho las palabras que los empresarios y que la comunidad internacional estaba esperando. Esto le ha dado una legitimidad a su posición.
le ha dado un respaldo internacional que tiene en estos momentos Castillo y que ha regresado, podríamos decir, con una suerte de empoderamiento, fortalecimiento de su administración. Lo ha dicho De Filippi. De Filippi es presidente de la Cámara de Comercio peruano-norteamericana. De Filippi acompañó al presidente Castillo y estuvo en la reunión con los empresarios norteamericanos y con los inversionistas norteamericanos y peruanos. Y al término, De Filippi dijo: este es un excelente discurso el que ha dado el presidente Castillo. Le ha dado respaldo y le ha dado seguridad a los empresarios y a los inversionistas. Y con esto, sin lugar a dudas, aleja ese fantasma que se tenía, ese demonio que se ha exorcizado, que durante el proceso electoral y principalmente en la segunda vuelta, en esta campaña tan polarizada que nosotros hemos vivido, hubieron hasta algunos candidatos o alguna candidata que manifestó al público y lo decía reiteradamente: si tú tienes una bodega o si tienes un negocio, te lo van a quitar, por favor. Esto le hacía sin lugar a duda no solamente daño a Castilla, le hacía a Castillo, le hacía daño al país, le hacía daño al Perú, socavaba nuestra credibilidad económica, socavaba, ulceraba nuestra posición política. Esta situación se ha visto, como habíamos dicho al inicio de esta conversación, con las declaraciones de las autoridades del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Ellas de alguna manera han repetido lo que ha dicho De Filippi. Ha dicho: esas han sido palabras que para nosotros nos serenan, nos tranquilizan, porque vemos que el Perú va en buen rumbo. Yo entiendo ciertamente que estas son palabras, pero las mismas van a tener que ser respaldadas con los hechos, tienen que ser respaldadas con señales que dé el gobierno de tranquilidad y de fortaleza de la economía. El gobierno puede dar. Yo hasta ahora no entiendo por qué no ratifican a Julio Velarde, por qué no nombran ya el directorio que está necesitando el Banco Central de Reserva, que algunos analistas llegan a decir que el día que ratifiquen a Julio Velarde y el día que se dé el nombramiento del directorio del Banco Central de Reserva y que el directorio esté integrado por personas que realmente sepan de economía, que realmente sepan de finanzas, que realmente sepan de manejo de las monedas internacionales y de la moneda peruana, el dólar, que hoy día está casi en una posición histórica, va a bajar a niveles muchísimo más aceptables. Digo esto y lo ratifico porque Michael Schiff... Se nos fue el audio. Es un analista político de prestigio en los Estados Unidos que vivió en el Perú hace muchísimos años, tal vez unos 35 años, estuvo acá cuando dirigía la Fundación Ford. Michael Shifter es una voz que es una voz escuchada por los políticos, por los empresarios y por los inversionistas norteamericanos. En una entrevista que se le hizo el día de ayer, manifestó que el discurso del presidente Castillo, tanto en las Naciones Unidas como en la conversación que tuvo con los empresarios, ha tranquilizado y ha ha puesto en un nivel mucho más sereno a las expectativas que se tenían. Y en el caso, termino con esto, mi querido Néstor y embajador Álvarez Vita, para no serla tan larga. Y con esto también quería yo recoger algo. Había muchísimas expectativas en las Naciones Unidas por las palabras que iba a decir el presidente Pedro Castillo. Las Naciones Unidas en esta oportunidad, que es la 76ª Asamblea General, tenía expectativas por varios actores políticos. Actores como el presidente Joe Biden, que en estos momentos hay una especie de conmoción, porque generada especialmente por la alianza que se ha dado
entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia en el manejo de una alianza que podría tener condiciones de defensa y condiciones militares para detener el avance de China, sobre todo en el Pacífico Índico. Y todo esto porque los europeos han manifestado que la lealtad de los Estados Unidos con Europa hoy día es muy discutible. Es decir, han habido algunos delegados de la Unión Europea, y me refiero al delegado francés, lo mismo que los españoles, que han llegado a manifestar esta acción de los Estados Unidos es una puñalada por la espalda. Este tema era esperada por la comunidad internacional. También se esperaba cuál iba a ser la justificación del retiro inmediato del ejército norteamericano de Kabul en los momentos que en horas fue capturado por los talibanes. Ese es un tema. En América Latina habían dos expectativas. La expectativa del señor Jair Bolsonaro, que ha llegado a los Estados Unidos, que ha llegado a Nueva York, ha tenido una presidencia o tiene una presidencia todavía bastante cuestionable por su posición de ultraderecha, por la persecución del cual están objeto los indígenas, y además de eso por un hecho anecdótico y episódico, pero que tiene su trascendencia. Él no se ha vacunado y por lo tanto tenía dificultades para desembarcar en Nueva York, porque el alcalde de Nueva York y el gobernador tienen absolutamente prohibido de que si existiera una persona, cualquiera sea, fue la declaración del gobernador norteamericano de Nueva York, cualquiera que sea, no se le va a permitir que entre a Nueva York. Finalmente tuvieron que aceptar que entrara el señor Jair Bolsonaro, pero al cual, como saben todos los estimados televidentes, ni siquiera se le permitió entrar a un restaurante y tuvo que comerse una pizza en la puerta del restaurante. Y también había expectativas por escuchar al presidente de Perú, Pedro Castillo, porque es hoy día vox populi, es decir, no solamente lo que podríamos decir de América Latina, sino del mundo, que él es un hombre del Perú profundo, que es un hombre maestro de escuela, que es un maestro rural, que es muy noble todavía en estos quehaceres de la política y especialmente en lo complicado que tiene la política internacional. Lo dejo ahí para seguir conversando, esperando las palabras del embajador Juan Álvarez Vita. Sí, sobre todo las palabras del embajador van a ser importantes porque él en el tema de Europa tiene mucha experiencia y mucho recorrido en el tratamiento, pero también en el tema de inversión y lo que significa la mirada al Perú, la aterrizada al Perú, y no solamente las inversiones extranjeras, sino también el presidente va a tener en cuenta, embajador, los inversionistas nacionales, que también están esperando muestras claras de tranquilidad, como bien lo dice don Juan Belit. Embajador, su comentario, por favor. Sí, en el marco de lo que ha indicado el doctor Juan Belit, yo quisiera agregar algo que no se ha abordado aquí, y que son las declaraciones que el presidente Castillo ha hecho sobre el terrorismo. Él dice: el Perú ha sufrido la violencia terrorista y ha sabido imponerse a ella. Condenamos y rechazamos al terrorismo en todas sus formas. Respaldamos toda acción para combatirlo. Estamos comprometidos con la estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo. Yo creo que esto es sumamente importante porque aquí internamente, por razones políticas que todos podemos entender, se le ha vinculado mucho al presidente Castillo con una cierta simpatía hacia el terrorismo, y yo creo que eso tendría que ser mucho más destacado por los medios de difusión aquí en el Perú. Él dijo además: el terrorismo violenta la dignidad humana y es irreconciliable con los valores de una sociedad democrática. En el ámbito regional, el Perú está comprometido con la paz y la seguridad internacional, el respeto al derecho internacional y una agenda inclusiva.
Yo creo que esto es sumamente importante como para pasarlo así por alto, porque la política internacional y la política interna están siempre muy vinculadas, aunque a veces se dé una impresión de que errada en el sentido de que son separadas y que no se juntan. Después, el presidente ha hecho una referencia muy clara y describió al Perú como un país inminentemente minero y con bastante riqueza, que reclamó debe llegar hasta el hombre más común. Y en esto yo creo que hay que tener en cuenta también lo que en frases posteriores dijo. Denunció que de cada 10 niños en su país, 4 están en el umbral de la anemia y de la pobreza. Y que después de la pandemia ahora son 6 niños de cada 10 quienes afrontan esa cruda realidad. Yo creo que también hay otro aspecto que tendría que ser más destacado por los medios de difusión peruanos, y es que en el discurso del señor Almagro, secretario general de la OEA, se refirió al presidente Castillo como un estadista y como el primer presidente que el Perú tiene es de origen campesino. Como todos sabemos, el término estadista es un elogio, un reconocimiento a los aspectos positivos que también el presidente Castillo ha sabido formular muy bien en los 3 eventos internacionales que ha tenido en estos últimos días. Yo creo también que para el Perú es muy necesario que tengamos un equilibrio al comentar estas noticias internacionales, porque afectan al desarrollo interno del país. Muy bien, muy bien. Es un análisis. La producción nos sorprende con esta foto. Juan, no sé si la has visto la foto, a ver. Qué es una foto de... Juan, un comentario para bajar el comentario político que estamos haciendo, y producción nos sorprende. Ahí estás con Rosa Lozano y con tu tocayo Juan. Bueno, sin lugar a dudas es una foto que me trae muchísimos recuerdos. Ni siquiera recordaba el momento en que fue tomada la foto, pero los dos, Rosita Lozano, gran amiga y colega y compañero de televisión de muchísimos años, Juan, que también compartimos a veces algunos sets con él, igual que contigo, Néstor. Esta foto me trae recuerdos y me trae recuerdos nostálgicos. Es decir, esta foto por lo menos tiene sus 38 a 40 años. Es del porque 86. Es del primer gobierno en los años 86, 87, 85 más o menos. Correcto. Casi 35, correcto. 37 años. Ahí está en el recuerdo y ahí está en tu propiedad, además Juan. Muchísimas gracias, Néstor. Y yo agradezco a producción por haber incluido la foto que no estaba programada, pero la han capturado y ahí la tenemos para agradecer no solamente por la trayectoria de Juan, sino porque creo que es necesario, embajador, y Juan, creo que es necesario en estos tiempos que ha habido de crispación y que todavía no está la situación estable, pero creo que el paso, tenemos que mirar al pasado un poco para avanzar en lo que significa, y me refiero al pasado inmediato que ha sido la campaña electoral, y que creo que ya debe darse la página a las siguientes, darse vuelta a la página para mirar en función del Perú.
y esa función y ese llamado es a la oposición. ¿Cómo vemos, cómo analizamos, y pongo en la mesa el tema de lo exitoso que ha sido la gira? Estamos totalmente de acuerdo, pero ¿qué hacer ahora en el lado de la oposición? ¿Cuál debería ser el comportamiento de la oposición en un escenario en la que los peruanos de menor ingreso económico en este desequilibrio de la distribución de la riqueza están esperando de su mandatario, pero también con la responsabilidad del resto de peruanos en el Ejecutivo, en el Legislativo y en la clase empresarial de nuestro país y la clase política, evidentemente? ¿Cuáles deben ser las respuestas que debería esperar el peruano de a pie de estos escenarios económicos y políticos de nuestro país? Juan. Yo creo una cosa, Néstor. Yo creo que la respuesta es la misma respuesta de siempre, que muchas veces no la asumen los políticos en toda su dimensión. Y digo esto porque el presidente Castillo, cuando habló en la CELAC y cuando habló en la Organización de Estados Americanos, al inicio de su discurso hizo un abordaje más o menos parecido. Especialmente en la Organización de Estados Americanos, ingresó a su discurso haciendo un recuento de lo que era la OEA, de la creación de la OEA, de la visión de la OEA, de la misión de la OEA, el comportamiento de la OEA, que entiendo muchas veces es discutible, y fue muy discutible porque es considerado un instrumento de las administraciones norteamericanas. Y sin lugar a dudas ha sido cierto eso. Y es interesante porque Castillo no pisó el palito, por decirles, porque sin lugar a dudas México ha estado apuntalando el CELAC para que el CELAC reemplace a la OEA. Pero la OEA es una asociación, es un grupo, es una organización que es posiblemente la organización más antigua del mundo, regional y de integración, porque su creación se remonta a fines del siglo XIX, empezando el siglo XX con la Unión Panamericana y luego la Organización de Estados Americanos. El presidente Castillo dijo que cuando uno le pregunta a un campesino en cualquier lugar del Perú y en lo más profundo del Perú, ¿qué es la OEA? ¿Para qué sirve? El campesino le responde que no tiene ni siquiera idea que existía. Y esa experiencia uno la puede comprobar y la puede confirmar haciéndole la misma pregunta a cualquier campesino de cualquier latitud que se dé en América Latina. El embajador Álvarez Vita ha sido embajador en Costa Rica y yo he sido profesor en Costa Rica y he sido agregado cultural en Costa Rica hace casi 40 años. Fui 10 años profesor en Costa Rica y por lo tanto conviví con la población costarricense. Y la población costarricense que tiene una singularidad, es decir, no hay analfabetismo en Costa Rica. Y no solamente no hay analfabetismo, sino que la mayor parte de su presupuesto se destina a la educación y también a justicia. Ello le da una posición singular a la gran mayoría de los pobladores y los ciudadanos costarricenses. Aún a ellos, cuando uno va a sus provincias y va a sus regiones y le pregunta al campesino qué es la OEA, porque a pesar de ser una sociedad informada mucho más rápidamente que la nuestra y que otras lugares de América Latina, no saben lo que es la OEA. Y esto es importante que lo diga una persona como Castillo, que es un maestro rural, un maestro cuyos alumnos están ubicados en esta parte de la geografía peruana, en lo profundo de la geografía peruana. Cuando se habla de los logros que ha tenido el Perú, del milagro peruano, muy bien, pero uno se pregunta,
el milagro peruano que le ha alcanzado a gran cantidad de personas y de empresarios y de inversionistas, le ha llegado también al campesino de Chumbivilcas, al campesino de Chota, al campesino de cualquier región del país. Nos preguntamos, y desgraciadamente tendríamos que respondernos, que ese logro y ese milagro fue solamente para un sector, que por cierto se descontó un nivel de pobreza que teníamos, pero el hombre del Perú profundo, él todavía no ha gozado. Cuando se hablaba de el chorreo en la época del presidente Toledo, ese chorreo no le llega a la población. Ese chorreo es el que hay que hoy día aumentarlo, y que no sea solamente eso, que no sean solo gotas de la riqueza, sino mayor cantidad de agua para que les alivie no solamente la sed, sino también el calor. Digo esto porque también ha hablado de un tema que es importante tenerlo en consideración. El embajador Álvarez Vita ha tocado el tema del terrorismo, que es un tema medular y que lo ha citado en todos los lugares, en el CELAC, en la OEA, en las Naciones Unidas, porque es un tema que lo relaciona muchísimo a Perú Libre. Y con esta marca que ha planteado Castillo, él marca también una distancia para que no se le continúe apostrofando con estos adjetivos tan duros de los que él ha sido objeto. Y digo, también hay otro elemento, un nuevo pacto social, que no quiere decir que se va a firmar un pacto social, no va a ser un documento, debe ser un acuerdo que implícitamente entendamos que todos tenemos derecho a todas las cosas. Es decir, hay una sentencia que decía un viejo poeta apellidado Martínez en México: nadie tiene derecho a lo superfluo si existe uno solo que carece de lo necesario. Excelente, excelente, y además excelente, Juan, y agradecemos por ello que hayas hecho referencia a Costa Rica. Y no nos hemos ido a Suiza, embajador, ¿no?, que también es un ejemplo, pero lo tenemos acá cerca. Costa Rica es un ejemplo, no tiene ejército, y las referencias que has dado exactamente reflejan la realidad de Costa Rica, que debe ser, creo, uno de los espejos en los que tenemos que mirarnos. Comentarios, embajador, sobre las tareas que le compete a todos los peruanos en estos tiempos tan difíciles en las que es necesario una mejor distribución de la riqueza y que los servicios del Estado, los beneficios del Estado lleguen a todos los peruanos. Sí, bueno, yo creo que no existe una persona aquí en el Perú que a conciencia pueda señalar que deben mantenerse los desequilibrios de carácter económico que hay aquí en el Perú. Esto no es aceptable desde ningún punto de vista y además es inmoral. En este sentido, yo creo que los discursos que el presidente Castillo ha pronunciado en esos 3 foros internacionales han insistido en lo mismo, que se necesita una más adecuada distribución de la riqueza. Y esto traerá también como consecuencia el mejoramiento de los servicios de salud. Es realmente para meditar el discurso que en la ONU dijo cuando había, antes de la pandemia, las colas que la gente tenía que hacer para obtener una pequeña pastilla, porque la verdad es que los servicios de salud en el Perú están sobresaturados. Y ese derecho a la salud es uno de los derechos más importantes que el ser humano pueda tener. El derecho a la salud va a la par con el derecho a la educación. El actual gobierno ha heredado del pasado una situación catastrófica en lo que se refiere a la salud. Y la pandemia ha golpeado muchísimo
a todos los escolares. Y hay que tener en cuenta también, esto yo lo he sostenido muchísimas veces en reuniones en la ONU, que la labor de la educación no puede terminar con la edad de una persona. Todos los seres humanos tenemos el derecho y el deber de aprender todos los días algo nuevo. Quiero remachar una frase que el presidente Castillo también dijo en la OEA. No somos comunistas, no hemos venido a expropiar a nadie, a ahuyentar las inversiones. Por el contrario, llamemos a los grandes inversionistas, a los empresarios para que vayan al Perú. Dijo estas palabras en una sesión del Consejo Permanente de la OEA junto al secretario general Luis Almagro. Para quienes estamos metidos en el área internacional, el señor Almagro no solamente ha sido canciller del Uruguay, sino es una persona que mide mucho sus calificativos. Y sin embargo, en esta oportunidad él ha sido especialmente pródigo, o mejor sería decir justo, generoso, cuando se ha referido al actual presidente del Perú. Yo creo que el saldo de los 3 eventos puede ser calificado de muy positivo para el Perú. Yo creo que esto debe servir también para que baje la temperatura en los ánimos políticos, porque casi parecería que entre los peruanos no tenemos capacidad de diálogo, cuando eso en el mundo internacional, sin diálogo es imposible avanzar para nada. Yo quiero felicitar una vez más a Néstor Becerra por estos coloquios que viene organizando para difundir en la población todo ese enorme espectro de la vida internacional, al cual lamentablemente en nuestro país se le da muy poca difusión. Yo creo que de los discursos pronunciados en esa oportunidad, para ver cómo en esta metáfora de la aldea global y de la globalización que el mundo tiene en estos días, son aspectos que no pueden ser olvidados ni dejados de lado. Su referencia a los niños, ¿no?, es también una esperanza para la mayor parte de la población peruana, que tiene una población muy joven. El presidente Castillo terminó uno de sus discursos con otra frase que yo quisiera remarcar. El presente es frágil para la diplomacia mundial, especialmente para el multilateralismo, pero creo que nuestra voluntad colectiva será siempre más fuerte. Y estoy seguro que con la iniciativa de una nueva agenda global podremos construir juntos un mundo de paz, amistad, cooperación y bienestar para todos. Creo que, para resumir, estos discursos tendrían que ser difundidos de la mayor manera posible, no solamente en los medios diplomáticos, sino también en las cátedras universitarias y aún así en los colegios a nivel escolar. Creo que es una luz de esperanza para el país que ha sido sembrado en estos días tan movidos por la cuestión política en nuestro país. Muy bien, muchas gracias, embajador. Y lo que hacemos nosotros es cumplir con
nuestros televidentes. Creo que se merecen la mayor transparencia y la mejor interpretación de los hechos y no la distorsión que a veces es producto de otros intereses, sino los intereses del Perú. Y nos alegramos en BIS Televisión y especialmente en Ánfora de haber reunido a dos personalidades, además con el mismo nombre, que eso es muy profético además, ¿no? Que pueda tener el televidente nuestro la satisfacción de tener a dos grandes pensadores, y queremos agradecer a usted, embajador Juan Álvarez Vita, docente universitario, y eso también hay que destacarlo, y a Juan, del doctor Juan Velid Granda, 40 años de amistad con Juan, pero siempre admirando su capacidad de análisis y su franqueza en decir las cosas cuando se tiene que decir, así pise callos. Y lo que se necesita acá en nuestro país ya no es pisar callos, sino decir la verdad de manera permanente, y en eso vamos a estar unidos. Yo quisiera pedirles un mensaje de optimismo que siempre lo vamos a tener y lo compartimos con ustedes, a nuestros compatriotas que nos están escuchando y que coincidimos totalmente que tienen que ser los discursos del presidente Castillo difundidos de la mejor manera, y ahí hay una gran tarea del equipo de comunicaciones de Palacio de Gobierno, de la PCM, del IRTP, que tienen que hacerlo. Nosotros, por nuestra parte, vamos a agenciarnos también la manera de poder tener esos documentos que resultan, y coincidimos totalmente, embajador, que resultan sumamente importantes para estos cambios, estos tiempos de cambio que nuestro país merece. Juanito, las palabras finales dirigidos a nuestros televidentes, especialmente a los compatriotas que están en nuestro país y quienes están fuera del país, porque también llegamos al exterior, a los peruanos en el exterior. Juan. Muchas gracias, Néstor, y honrado de haber compartido con el embajador Álvarez Vita esta plataforma televisiva que es tan importante y que creo y esperamos un poco que refresque los niveles de polarización que se están dando y que se baje el nivel de extender tan fuertemente, tan duramente la soga. Y yo hasta llamaría primero al partido del gobierno que piensen más serenamente los pasos que dan, que sean más tranquilos para diseñar, para plantear sus normas y sus leyes como esta que están planteándose, que atenta contra la libertad de prensa al observarse los contenidos. Creo que ese es un tema que debería ser superado. Es decir, ellos piensan que van a poder controlar a los otros medios de comunicación. Los medios de comunicación son incontrolables porque precisamente apelan a la libertad. Ojalá que apelaran también a la libertad de pensamiento y no solamente a la libertad de empresa. Y también pedirle a la oposición que piense en el Perú, y que ellos que tienen algunas pretensiones de dejar huellas históricas, de dejar marcas, que entiendan que se puede dejar huellas sin pisarlo a nadie. Muchas gracias, mis queridos amigos. Muy bien, excelente remate. Embajador, adelante. Sí. Yo quisiera resaltar, y esto dirigido para todos los peruanos, ¿no? Cuando el presidente Castillo dijo: respaldamos plenamente la histórica iniciativa del secretario general para construir una agenda común de, en el mundo post-pandemia, establecer un nuevo contrato social. Nos ha recordado usted, señor secretario general, que los 10 hombres más ricos del mundo han visto su riqueza combinada aumentar en $500 billones desde que comenzó la pandemia.
mientras nos enfrentamos a la peor crisis de empleo desde la Gran Depresión, con millones de personas sin trabajo o desempleados. Frente a esta distribución desigual de la riqueza, el secretario general le pide al mundo un nuevo contrato social global. Y dice el presidente Castillo, lo respaldamos plenamente. Yo creo que esta idea del secretario general de las Naciones Unidas tiene que ser también el faro, la meta de la política interna peruana. Conseguir que la riqueza sea adecuadamente distribuida. Y esto, cuando el presidente Castillo repetía durante su campaña electoral, en un país rico no puede haber pobres. Creo que tenemos aquí un excelente mensaje y yo quiero agradecer esta oportunidad que el señor Néstor Becerra, conductor de este programa, me ha dado para compartir también este espacio con el doctor Juan Beligra. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ambos por esta oportunidad. Creo que queda el nuevo contrato social que acaba de referir usted, embajador, y lo que se ha dicho también en esta conversación, el nuevo pacto social que tiene y que requiere nuestro país. En realidad es un mismo mensaje. Muchas gracias para ustedes. Nosotros honrados por su presencia, por su tiempo, por sus conocimientos y por su experiencia. Muchas gracias a ustedes, doctor Juan Belit Granda y embajador doctor Juan Álvarez. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos con el optimismo de que en nuestro país es posible las soluciones y los acuerdos, un pacto social, un nuevo pacto social, no un documento, sino en la práctica, hacerlo en la práctica, y creo que se están dando los primeros pasos para ello, y en VIS Televisión siempre tendremos la oportunidad de difundir, de promocionar y de auspiciar. Y nos retiramos poniendo el himno de las Américas, que creo, a propósito de la Organización de Estados Americanos, hay que fortalecerla en toda su dimensión, con nuevas ideas, con nuevas participaciones, como la que ha tenido el presidente Castillo, que realmente ha removido la esencia de lo que es la Organización de Estados Americanos, mirando siempre a todos los países. Nos despedimos con el himno a las Américas.